Dentro de la lectura "Cómo escuchamos la música", nos podemos encontrar como primer apartado "Cómo escuchamos", y en ese se menciona que la música se divide en 3 planos distintos. El primer plano es el plano sensual, y en este, escuchar la música es aquel placer que meramente proporciona el sonido. Dentro de la lectura se menciona que muchas veces nosotros podemos poner música en la radio y nos podemos hacer otras actividades, pero de lleno no vamos a ponernos a escuchar la letra de la canción o la música que esta canción trae. Entonces solamente nos menciona que es el mero placer de tener un sonido, una melodía, pero nosotros de lleno no nos vamos a poner como que a analizar. El segundo plano es el plano expresivo, y en este plano depende más del oyente, puesto que la música tiene ese poder de expresión en el público. La lectura menciona que más que nada aquí va a depender de la persona, su estado de ánimo o cómo él perciba la música, pues en las distintas personas el impacto va a ser muy diferente y cada persona la música la toma de una manera a como nosotros podríamos tomarla. Y el tercer plano es el plano puramente musical. Dentro de la lectura se menciona que pues aquí más que nada se encuentra en controversia lo que son las notas y la música por parte de los músicos profesionales, pues muchos se apegan como que a que debe de ser directamente la nota a lo que podría ser el significado que uno le puede dar. Y meramente aquí igual, va a depender mucho del público que lo esté escuchando. En muchos ejemplos, como mencionaba la lectura, puede decir que una persona va a fijarse en distintas ocasiones a simplemente lo que es el sonido, y otras personas puede haber que se fijen un poco más entonces en la letra de la canción, y entra mucho como que en controversia eso, pero esos son los 3 puntos más importantes que nos menciona la lectura. Los 4 elementos de la música. La música tiene 4 elementos esenciales: el ritmo, la melodía, la armonía y el timbre. Esos 4 ingredientes constituyen los materiales del compositor. Desde el punto de vista del oyente, tienen un solo valor limitado, pues ese oyente rara vez se da cuenta de cualquiera de ellos separadamente, se escucha de manera muy diferente. No obstante, el profano encontrará que es casi imposible tener un concepto pleno del contenido musical. Un conocimiento completo de estos diferentes elementos pertenece a las técnicas más profundas del arte, pero también es necesario que el lector tenga algunos conocimientos acerca del desarrollo histórico de esos elementos fundamentales, si es que quiere alcanzar un concepto más justo de la relación que existe entre la música contemporánea y la del pasado. La música empezó con el ritmo. De algún modo, la persecución de un ritmo puro tiene un efecto tan inmediato y directo sobre nosotros que instintivamente percibimos sus orígenes pristintos. Desde el tiempo de los griegos hasta el pleno florecimiento del canto gregoriano, el ritmo de la música fue el ritmo natural deseado del lenguaje hablado en prosa o en verso. Nadie entonces ni después ha podido jamás escribir con alguna exactitud esa clase de ritmo. Los primeros ritmos que se transcribieron con feliz éxito eran de un carácter mucho más regular. Esa innovación tuvo gradualmente efectos numerosos y de largo alcance, ayudó considerablemente a independizar de la palabra de la música, suministró música de una estructura rítmica propia, hizo posible la reducción exacta generación tras generación de los conceptos rítmicos del compositor y, lo más importante de todo, hizo posible la subsiguiente música contrapuntística o varias voces inigualables sin unidades métricas medidas.
Melodía. En el firmamento musical, la melodía sigue inmediatamente en la importancia al ritmo, como un comentarista señaló. Si la idea del ritmo va unida en nuestra imaginación al movimiento físico, la idea de la melodía va asociada a la emoción intelectual. En efecto, de esos dos elementos en nosotros es un misterio, hasta ahora no se ha podido analizar, porque una buena melodía tiene el poder de conmovernos. Ni siquiera podemos decir con alguna certeza qué es lo que constituye una buena melodía. Sin embargo, la mayor parte de la gente cree saber si una melodía es bella. Por tanto, debe de tener algún criterio sobre eso, aunque sea inconsciente. Una melodía bella como una pieza entera de música ha de ser de proporciones satisfactorias, deberá darnos la impresión de una cosa consumada e inevitable. Para eso, la línea melódica ha de ser en general larga y fluida, con altibajos de interés y un momento culminante, comúnmente hacia el fin. Es claro que tal melodía tendrá a moverse entre notas diferentes y evitará repeticiones innecesarias. También es importante en la construcción melódica una cierta sensibilidad para fluir del ritmo. El tercer elemento de la música es la armonía. Comparada con el ritmo y la melodía, la armonía es el más artificioso de esos tres elementos musicales. El nacimiento de la armonía se encuentra en el siglo IV. Las primeras formas de la armonía resultan de un crudo primitivismo para nuestros oídos. Hay tres clases de escritura armónica primitiva. La primera es la organum, que es una melodía agregándole por encima o por debajo de intervalos de tercera y sexta. La segunda es el discanto. En el descanto ya no había solo una melodía acompañada simultáneamente y paralelamente por ella misma, a un cierto intervalo de distancia, sino dos melodías independientes. La tercera es el Fastbowdum. Introduce los intervalos de tercera y sexta prohibidos hasta entonces y habrían de construir la base de todos los desarrollos armónicos posteriores. La cuarta es el timbre. El timbre es un elemento que fascina no solo por sus vastos recursos ya explorados, sino también por sus ilimitadas posibilidades futuras. Nos dice que el timbre musical es la cualidad del sonido producido por un determinado agente sonoro. Existen dos tipos de timbres, la simple y los mixtos. En la simple se toman generalmente como norma los instrumentos de la orquesta, porque son los que con mayores probabilidades hemos de encontrar en cualquier pintura. Y los mixtos, al mezclar instrumentos en diferentes combinaciones. Una de ellas es la orquesta sinfónica, que es la combinación instrumental más interesante que hasta ahora hayan desarrollado los compositores. La textura musical se distingue en tres clases diferentes de textura. Primera, monofónica. Es la más simple de todas. Es la música consistente en una sola línea melódica que no tiene acompañante. La misma línea, aparte de un acompañamiento de percusión rítmicamente complicado, es de una extraordinaria finura y sutileza y hace uso de cuartos de tono y otros pequeños intervalos desconocidos. La música parece hacer pausa momentáneamente al concentrar la atención en una sola línea. Algunos ejemplos son instrumentos como es la flauta o el violoncello. La homofónica es un poco más difícil escuchar que la monofónica, pero es más importante para los auditores a causa del uso constante en la música. Esta consiste en una melodía principal y un acompañamiento de acordes. La homofónica fue invento de los primeros compositores de ópera italianos, los cuales buscaban una manera directa de comunicar la emoción dramática
y una claridad para el texto literario. La polifónica es la única que presenta mayores problemas para el oyente. Esta exige mucha atención del oyente, porque se mueven melodías separadas e independientes, que juntas forman las armonías. La dificultad es que los hábitos auditivos se formaron en la música armónicamente y la polifónica exige escuchar de manera lineal sin hacer caso hasta ciertos puntos de las armonías. La estructura musical es la organización coherente del material utilizado por el artista. Esta se divide en dos puntos, los cuales son las diferencias estructurales y los principios estructurales. En las diferencias estructurales nos encontramos con la forma en relación con la pieza considerada como un todo y la forma en relación con las diferentes partes menores de la pieza. Estas dos forman tiempos enteros, ya sea de una sintonía, de una sonata o una suite. En los principios estructurales nos encontramos con la no repetición. Esta va ligada a la música en general, que esta se divide en 5 puntos. La primera es la repetición exacta. Esta puede representarse por a, etc., en la que una misma música se repite para contar un cierto número de estrofas consecutivas. Asimismo, nos encontramos con la repetición por secciones o simétrica. Esta forma en 2 partes, binaria A y B, forma en 3 partes, terciaria A, B y C, rondo A, B, A, C, A y disposición libre de las partes. También está la repetición por medio de la variación, bozo, ostinato, pasacaglia, chacona, tema de variaciones. Igual repetición por medio del tratamiento fugado, que es la fuga, concerto grosso, preludio de coral, motetes y madrigales. Y por último nos encontramos con la repetición por medio del desarrollo, la cual es una sonata, forma de primer tiempo.